En 1926, un inventor francés patentó un dispositivo que, según se afirmaba, podía triplicar el rendimiento de los cultivos. Sin químicos, sin máquinas, solo un simple alambre de cobre captando energía del cielo. Registros oficiales, fotografías granuladas y hasta un comité británico avalaron resultados como maíz de 3 metros y calabazas monstruosas. Luego, la tecnología desapareció casi de la noche a la mañana, como si la hubieran borrado de la historia. Todos hemos escuchado que para obtener cosechas más grandes hace falta más fertilizante, pero ¿y si hubiéramos cambiado una ley de la física por una bolsa de químicos? Esta es la razón por la que la ciencia detrás de un solo alambre, y la industria que la enterró, podría cambiar todo lo que crees saber sobre tu comida. Justin Christofleau no era un hombre famoso en el mundo de la ciencia. Era agricultor, experimentador y un incansable inventor. Nació en Francia en 1865 y para comienzos de la década de 1920 ya llevaba décadas persiguiendo una sola idea: que las plantas podrían prosperar no solo gracias a los nutrientes del suelo, sino también gracias a una energía invisible extraída del cielo. Entregó su vida a construir artefactos extraños, varillas metálicas, espirales y antenas, apostando su reputación a resultados que desafiaban toda la ortodoxia agrícola. El 26 de octubre de 1925, Christofleau presentó una patente en Suiza para lo que llamó el aparato electromagnético telúrico celeste. El documento, registrado como CHE 118648 y concedido en mayo del año siguiente, describía un sistema de placas de cobre y acero magnético diseñado para captar la electricidad atmosférica y conducirla hacia la Tierra. No era una teoría nacida en la trastienda de algún taller. La patente sigue en los registros, una prueba legal que detalla cada alambre, cada placa y cada conexión. El impulso de Christofleau nacía de los propios campos. Afirmaba que, con su dispositivo, la avena crecía hasta 1,5 metros de altura y que árboles viejos y moribundos volvían a brotar. Publicó sus hallazgos en libros y revistas agrícolas, invitando al escrutinio de cualquiera dispuesto a visitar sus jardines experimentales. La prensa francesa cubrió su trabajo, a veces con escepticismo, pero muchas otras con asombro ante las fotografías y diagramas que presentaba. Para Christofleau, la prueba siempre debía ser pública, medida en cosechas, no guardada en secreto. Mucho antes del auge de los fertilizantes químicos, él creía que la naturaleza ya proporcionaba todo lo que una planta necesitaba, si tan solo supiéramos escuchar. Su patente permanece como un testigo silencioso de un capítulo olvidado en la ciencia del cultivo de alimentos. Las fotografías de mediados de los años 20 muestran hortalizas que parecen pertenecer a otro mundo. Calabazas más anchas que barriles. Repollos casi tan altos como una persona. Estas imágenes, publicadas en los libros y panfletos de Justin, alimentaron los rumores de un avance que desafiaba todas las reglas de la ciencia del suelo. Las fotos aparecieron en revistas francesas de jardinería y en periódicos locales, casi siempre acompañadas de afirmaciones sobre cosechas 2 veces mayores de lo normal, y a veces, incluso más. Sin embargo, fuera del círculo de Christofleau, pocos podían decir de dónde provenían realmente esas imágenes o quién las había verificado. El Comité Británico de Electrocultura, fundado en 1918 bajo el Ministerio de Agricultura, tomó nota. A comienzos de los años 20, el comité reunía informes, revisaba fotografías de cultivos y enviaba observadores a distintos puntos de Europa. Su misión era simple: separar los hechos de la fantasía. Durante casi 2 décadas, hasta 1936, el comité recopiló fotografías de campo, registros de rendimiento y testimonios de inventores como Christofleau. Sus informes provisionales, marcados como no aptos para publicación, catalogaban desde espigas de cebada gigantes hasta los extraños aparatos que brotaban en jardines franceses. Aún así, sus archivos revelan un patrón de preguntas sin respuesta. Nunca aparecieron negativos originales ni validaciones independientes de las imágenes más espectaculares. Las fotografías, aunque persuasivas, siempre parecían oscilar entre la evidencia y la leyenda. Por cada imagen de una cosecha extraordinaria, quedaba una duda persistente. ¿Podían de verdad un simple alambre y una varilla explicar esos resultados? El registro visual exigía una explicación. La búsqueda de una prueba científica apenas estaba comenzando. Cada pedazo de tierra abierta, desde un parque urbano hasta un campo rural, se encuentra bajo un río invisible de electricidad. El aire sobre nuestras cabezas mantiene una carga constante, positiva en el cielo y negativa en el suelo. Los físicos lo llaman gradiente de potencial atmosférico. En un día despejado,
La diferencia entre cielo y tierra es de unos 100 voltios por cada metro de altura. No es un rayo. No es una descarga que puedas sentir. Es un voltaje silencioso que fluye siempre, como una marea suave. Las plantas se alzan justo en medio de ese campo. Sus hojas y tallos, cubiertos de pelos microscópicos y ceras, actúan como conductores naturales. Cada brizna de hierba, cada brote de frijol, recoge silenciosamente carga eléctrica del aire. Las raíces, enterradas en la tierra, se conectan con el polo negativo de esta gigantesca batería natural. La planta misma se convierte en una antena viva, tendida entre el cielo y el suelo. Esto no es solo una imagen poética. El flujo de electricidad se puede medir. En algunos experimentos, una varilla de cobre clavada en la tierra registra una corriente tenue, prueba de que el aire y el suelo intercambian carga incluso en un día en calma. El gradiente de voltaje puede variar con el clima, pero el patrón básico se mantiene: cielo positivo, tierra negativa, una diferencia que nunca duerme. Durante la mayor parte de la historia, este campo de fondo pasó desapercibido. Pero a comienzos del siglo XX, experimentadores como Christophe Leau empezaron a preguntarse si las plantas necesitaban algo más que agua y nutrientes. Se preguntaron si esa corriente silenciosa podía captarse, aprovecharse o amplificarse. La idea era sencilla. Si cada planta ya es una antena, ¿qué ocurre cuando le das una mejor? Un alambre de cobre, por ejemplo, conduce mucho mejor que un tallo o una hoja. Enterrado en el suelo, puede atraer la carga atmosférica con mayor eficiencia y canalizarla directamente hacia la zona de las raíces. El campo eléctrico natural de la Tierra es sutil, pero siempre está presente. Comprender esa energía invisible es el primer paso para entender cómo un solo alambre podría cambiarlo todo en un jardín. Dentro de cada planta se desarrolla una conversación silenciosa en el lenguaje de la electricidad. Las raíces, los tallos y las hojas no solo transportan agua y nutrientes. También transmiten minúsculas señales eléctricas, conocidas como potenciales de acción y potenciales de variación, que recorren las células a la velocidad de la vida. Estas señales no son aleatorias. Funcionan como mensajeros, desencadenando cambios en el crecimiento, la fotosíntesis e incluso en la forma en que una planta responde al estrés o a una herida. Cuando una hoja de tomate, por ejemplo, resulta dañada, una onda eléctrica viaja por el tallo y alerta a células lejanas para que preparen sus defensas. Esta es la fisiología vegetal en su forma más básica, un circuito vivo afinado con su entorno. Los investigadores han medido estas señales con electrodos finos, registrando los destellos de voltaje que pasan de célula en célula. Incluso un campo tenue, de apenas unos microvoltios por metro, puede desencadenar una reacción en cadena. El cableado interno de la planta responde a los cambios en su entorno, ya sea por la luz solar, el viento o el sutil tirón del campo eléctrico terrestre. Algunos estudios muestran que, al exponerse a un gradiente eléctrico externo, las plantas aumentan la producción de antioxidantes y activan genes relacionados con la resistencia y el crecimiento. Y el efecto no se limita a lesiones o al clima. Puede activarse con las herramientas más simples: un alambre, una varilla o incluso una bobina cuidadosamente formada. La espiral, una forma presente en toda la naturaleza, desde las conchas de los caracoles hasta los girasoles, se convirtió en un símbolo clave de la electrocultura temprana. Inventores como Christophe Leau y sus contemporáneos creían que una espiral de cobre plantada en el suelo podía captar y concentrar las corrientes telúricas de la Tierra. La geometría no era un adorno. Las espirales actúan como antenas, reuniendo energía de una zona amplia y canalizándola hacia un solo punto. Los primeros diseños de bobinas, inspirados tanto en tradiciones antiguas como en la nueva física, buscaban amplificar las señales naturales de la planta, no anularlas. La idea era simple: usar la geometría para sintonizar las frecuencias que ya existen en el campo, dejando que la biología y la física trabajaran juntas. En esta intersección entre forma, señal y suelo es donde la electrocultura se separa de la agricultura química. En lugar de forzar a las plantas con nutrientes sintéticos, el objetivo pasó a ser desbloquear las rutas eléctricas que la evolución ya había incorporado en cada célula viva. El alambre de cobre, moldeado y orientado con cuidado, era más que un conductor. Era una llave, una que prometía abrir nuevas puertas en la ciencia de cultivar alimentos. A comienzos de la década de 1920, el negocio de producir comida estaba a punto de cambiar para siempre. Fábricas en Alemania y en Estados Unidos empezaron a producir amoníaco sintético en una escala que el mundo nunca había visto. El proceso Haber-Bosch, que antes había sido un secreto de guerra,
Ahora llenaba vagones de tren y barcos de carga con sacos de fertilizante químico. La producción pasó de poco más de 1 millón de toneladas al año a casi 20 millones anuales para 1960, haciendo caer el precio del amoníaco de $100 por tonelada a menos de 30. Pero la verdadera innovación no estaba en la química. Estaba en el modelo de negocio. Los agricultores que antes dependían del compost o de un único alambre de cobre comenzaron a enfrentarse a un nuevo tipo de contrato: comprar fertilizante cada primavera o arriesgarse a obtener una cosecha menor. La suscripción ya venía incorporada. Cada temporada, una compra más. Cada año, una factura más. El mercado se disparó a medida que más productores se sumaban, atraídos por la promesa de mayores rendimientos y aplicaciones fáciles. La industria de los fertilizantes se volvió un gigante. Sus ganancias dependían de ventas anuales, no de soluciones duraderas. En esta nueva economía, un método que funcionara para siempre con una sola pieza de alambre no era solo una alternativa. Era una amenaza. Editores y académicos trazaron una línea en la tierra. Las columnas de los periódicos empezaron a tratar la electrocultura como una curiosidad, no como una verdadera competidora. Los titulares se apoyaban en expresiones como afirmaciones milagrosas o métodos excéntricos, a menudo metiendo el trabajo de Christophe Leau en el mismo saco que las máquinas de movimiento perpetuo y otras rarezas científicas. Las revistas agrícolas, que antes estaban abiertas a nuevas ideas, fueron cerrándole discretamente la puerta. Los manuscritos dejaban de recibir respuesta y las cartas al editor no encontraban eco. Los investigadores universitarios, presionados por conseguir financiación y temerosos del ridículo, evitaban apoyarla en público. Los propios hallazgos del Comité Británico de Electrocultura, marcados como no publicables, rara vez llegaban al mundo científico en general. En los círculos más influyentes, la electrocultura fue encerrada silenciosamente en la categoría de ciencia marginal. La conversación dejó de girar en torno a lo que el método podía hacer y pasó a girar en torno a si merecía siquiera ser discutido. Para finales de los años 30, la historia de los alambres de cobre y la energía atmosférica había quedado reducida a notas al pie y folclore. La cuestión de la prueba se fue apagando, sustituida por un acuerdo silencioso. Había experimentos demasiado extraños para la sociedad respetable. La búsqueda de evidencia sólida y moderna tendría que esperar a otra generación. En años recientes, la búsqueda de pruebas se trasladó de antiguas patentes y fotografías de huertos a enormes extensiones de tierras agrícolas. En China, investigadores de la Academia China de Ciencias Agrícolas se propusieron poner a prueba la idea de la electricidad atmosférica a una escala nunca antes intentada. Su experimento cubrió 3.600 hectáreas, un área mayor que 6.000 campos de fútbol, utilizando cables de alto voltaje suspendidos sobre los cultivos. El sistema no dependía de fertilizantes ni pesticidas. En cambio, aprovechaba el campo eléctrico natural entre el cielo y la tierra, muy parecido a como habían imaginado los pioneros, pero a una escala capaz de alimentar a una ciudad. Los resultados fueron difíciles de ignorar. En los campos de prueba, los rendimientos aumentaron casi un 30%. Eso significó más trigo, más arroz y más verduras sin añadir una sola gota de fertilizante sintético. Pero el resultado más sorprendente no fueron solo cosechas más grandes. El uso de pesticidas cayó de forma drástica, en algunos casos hasta entre un 70 y un 100%. Los agricultores informaron de menos insectos y plantas más sanas, incluso en regiones donde las plagas antes parecían imposibles de controlar. Eran resultados que los agricultores podían ver y medir. No era un experimento de patio trasero ni una temporada de suerte. El estudio de la Academia China de Ciencias Agrícolas llevó el concepto de la electrocultura al terreno de la ciencia institucional con cifras lo bastante grandes como para silenciar las acusaciones de coincidencia. Los datos mostraban que las plantas, cuando tienen acceso a las corrientes naturales de la Tierra, pueden prosperar gracias a una energía que siempre ha estado ahí, gratuita, silenciosa y esperando justo por encima del suelo. Por primera vez en casi un siglo, las antiguas afirmaciones de cosechas multiplicadas por el alambre y el clima contaban con un respaldo real y medible a escala nacional. No todos los métodos que aseguran impulsar el crecimiento vegetal funcionan del mismo modo ni implican los mismos riesgos. La espiral de cobre utilizada en la electrocultura pasiva depende por completo de la diferencia natural de voltaje entre el cielo y el suelo. No hay fuente de alimentación externa. No hay baterías. No hay cables enchufados a la pared. El alambre de cobre simplemente actúa como una antena mejor, recogiendo en silencio la suave carga que ya está presente en el aire. Este enfoque contrasta de forma radical con los sistemas alimentados con energía que hacen pasar alto voltaje a través de los campos.
Esos sistemas usan transformadores o generadores para enviar corrientes eléctricas potentes por cables suspendidos, a veces de miles de voltios. Aunque este tipo de instalaciones ha producido resultados medibles en estudios controlados, también implica peligros graves y muy reales. La exposición directa a líneas de alto voltaje puede provocar descargas eléctricas, incendios o daños a equipos sensibles. Incluso un pequeño error de cableado puede convertir un experimento de jardín en una situación peligrosa. Las espirales pasivas de cobre, en cambio, son tan simples como una veleta. No representan ningún peligro eléctrico para personas ni mascotas, y no interfieren con los aparatos electrónicos cercanos. La única energía que aprovechan es la que la Tierra y el cielo proporcionan de forma natural. Y esta distinción importa. Confundir ambos métodos puede provocar accidentes o decepción si alguien espera resultados espectaculares de una bobina casera conectada a una batería de coche. La seguridad y la simplicidad de la electrocultura pasiva son parte de su atractivo. Es un método que cualquiera puede probar sin enchufar nada y sin tener nada que temer. Pero es importante saber dónde está la línea y mantener cualquier experimento firmemente del lado seguro de esa línea. Una simple espiral de cobre plantada en la tierra puede convertir cualquier patio trasero en un experimento vivo. El método no es complicado, pero la precisión importa. Empieza con un tramo de alambre de cobre desnudo calibre 14, aproximadamente tan grueso como un clip resistente. Enróllalo formando una espiral suelta, con un diámetro de entre 5 y 20 centímetros. Algunos horticultores caseros usan una varilla de madera de entre 12 y 16 milímetros de ancho como molde para que la bobina quede uniforme. La espiral terminada debe tener al menos 3 vueltas y espacio suficiente para que el aire y la luz pasen entre los huecos. Una vez formada, clava la varilla en la tierra para que la espiral quede enterrada entre 10 y 15 centímetros, con el extremo superior asomando apenas por encima de la superficie. El detalle crucial es este: la punta de la espiral debe mirar hacia el norte magnético. Una brújula barata basta. No te saltes este paso. Las corrientes telúricas de la Tierra fluyen de norte a sur, y la orientación puede marcar la diferencia entre un impulso saludable y ningún efecto en absoluto. Coloca la bobina entre 10 y 20 centímetros de la base de la planta. Tomates, frijoles y calabazas suelen responder bien, aunque algunos jardineros afirman ver los resultados más llamativos en las hortalizas de hoja. Para seguir los cambios, registra la altura, el tamaño de las hojas y la actividad de plagas cada 2 semanas. Toma fotos y pesa tu cosecha al final de la temporada. Un cultivador de Ohio registró un aumento del 40% en la producción de lechuga, con menos pulgones y sin oidio. No cambió nada más. Mismo suelo, misma agua y solo una espiral de cobre por hilera. Los resultados pueden variar, pero el método es seguro, silencioso y no requiere ninguna electricidad más allá de la que la naturaleza ya proporciona. Para cualquiera dispuesto a probarlo, el experimento cuesta menos que una taza de café, y podría cambiar la manera en que entiendes lo que es posible en un jardín. Hoy, el uso global de fertilizantes supera los 185 millones de toneladas al año, mientras la salud del suelo se deteriora y los costos se disparan. A medida que los productores buscan respuestas sostenibles, la verdadera pregunta no es si la electrocultura funciona en todas partes, sino por qué experimentos simples y de bajo costo amenazan a industrias de billones. Cuando la energía gratuita se enfrenta a la resistencia corporativa, el progreso se ralentiza para todos. La cosecha del futuro depende de lo que nos atrevamos a redescubrir. ¿Qué intentarías tú si la ganancia no estuviera al mando?